Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Nuria Canivel, soy la decana del Colegio de Sevilla, con lo cual me alegra estar aquí, además, mucho, ¿no?, por poder representar también a las mujeres aquí. Y bueno, quiero daros la bienvenida a todas, a nuestra casa, a todas y todos, a nuestra casa. Y que no sea la última vez, ni que tenga que ser cerca del 8 de marzo, no pasa nada, puede ser otro día, y que nos sigamos reuniendo. Y que si puede ser haya más hombres también. Eso sería ya el logro perfecto. O sea, ahora solamente, vamos, eso, daros la bienvenida y ahora doy paso a Mar Pino para que ella tome la palabra y ya empiece el debate. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al Colegio de Arquitectos, muchas gracias a Nuria, Juanma y Candela especialmente. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta mesa de mujeres arquitectas, que no puede tener un nombre más sencillo, más concreto y de eso vamos a hablar, de cómo se siente y qué significa ser mujer en el ejercicio de la arquitectura. Yo soy periodista, no soy arquitecta, pero hablando con Candela estos días con el tema de la mesa, me comentaba, y es verdad que en realidad hay ciertas similitudes en algunas cuestiones, ¿no?, de nuestros oficios. Uno de ellos, que están muy basados en la vocación, con todo el peligro y todas las consecuencias, sobre todo en derechos laborales, que eso ha tenido siempre en todas nosotras, que hay muchas formas y tiene muchas ramas y maneras de ejercerlo, que unas son consideradas mejores y más prestigiosas que otras, que hay muchas estrellas, que normalmente son hombres, que hay muchas mujeres trabajando en el sector, aunque en muy pocas veces tienen cargos directivos o de poder o de toma de decisión, que son trabajos que además normalmente no tienen horario, con lo que eso supone también para conciliar la vida familiar o la vida de ocio, el resto de la vida que no es el trabajo, y que a pesar de eso tenemos que reconocer que en muchos casos son trabajos privilegiados en relación a otros trabajos de otros sectores y sobre todo de otras mujeres, ¿no?, bueno, pues espacios mucho más precarizados de los que vivimos nosotras. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ir, tenemos una serie de preguntas que les iremos lanzando a nuestras invitadas. Las iremos presentando, ellas tienen todas un currículum brillantísimo que no podemos ponernos a detallarlo aquí porque si no nos llevaríamos mucho tiempo solamente hablando de ello, pero sí que daremos algunos apuntes y algunas pinceladas de todo lo que han hecho. De todas maneras, para que os quedéis ya con los nombres, por si no las conocéis, ella es Blanca González, Isabel Rus, Eva Morales y María Murillo. Y ahora ya vamos a ir una por una y lanzarle la primera pregunta. Empezamos por... ¿Quién quiere empezar? ¿Isabel misma? Empiezo yo porque soy la mayor. Bueno, Isabel, yo lo quería comentar también. Isabel lleva todo el tiempo que hemos hablado diciendo que es la mayor como algo negativo. Y vamos a intentar quitar también eso, que por cierto, seguro que ocurre mucho menos con los hombres en una posición similar y en una mesa de este tipo, que el hombre, el varón mayor de la mesa, diga con un poco de apuro, soy el mayor. Eso va a empezar, ¿vale? Entonces, bueno, os hablo un poco de Isabel. Ella, como tiene muchísima experiencia, lleva 33 años ejerciendo la profesión. Todas ellas estudiaron en la Escuela de Sevilla, ¿no? Creo que cuenta que se le cruzó en algún momento al principio la posibilidad de ser funcionaria, pero lo descartó porque prefería ser profesional libre. Por entonces construyó sus primeras obras de edificación y paisajismo y participó en algunos proyectos audiovisuales de Juan Sebastián Bollaín, que eso también queremos que nos cuente algo. Tras 9 años de ejercicio estudió dirección de empresas en el Instituto San Telmo, porque dice ella que había que hacer más rentable el trabajo. En 2004 constituyó la firma Lisabesur Arquitectos, que es un sello que se dedica a la arquitectura bioclimática, la pertenencia al lugar y el paisajismo. Entonces, Isabel, te toca a ti romper el hielo. Y la primera pregunta es, en general, ¿cómo vives la profesión tú siendo mujer? Bien. La verdad es que cuando ya Juanma me planteó esta posibilidad de estar aquí, yo le dije, ¡guau! Pues igual tengo algo que decir, porque es que me parece que ha sido heroico. No lo sé, no me voy a poner un pin de Batman ni de Superwoman, pero estar 33 años ejerciendo la profesión libre, en el ejercicio libre de la profesión como arquitecta colegiada en el Colegio de Arquitectos de Sevilla,
en ningún momento he recibido ningún salario por cuenta ajena. Todo lo que la remuneración que he ido teniendo ha sido conseguida por mí misma, por mis proyectos, por mi esfuerzo y por mi trabajo. Y la verdad es que es heroico, tengo que decirlo. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue en algo. Yo el otro día decía que la arquitectura para mí era una militancia. Incluso utilicé la palabra religión porque lo llevo a todos los planos de mi vida. Mis hijos están hartos de tener que viajar y ver edificios, y ya me lo tienen un poco vetado, pero eso es innegociable, tienen que ver edificios. O tienen que ver proyectos, o tienen que ver el High Line en Nueva York, o tienen que ver lo que tengan que ver, pero hay que empaparse de cultura arquitectónica, de cultura y de estética y de sentido de la belleza, que eso es al fin y al cabo nuestra profesión. Yo la vivo como una militancia y el tiempo que tengo libre, que es muy poco, se dedica al estudio, a los viajes de arquitectura. No hago viajes de otra cosa, nada más que de arquitectura. Y bueno, y a compartir mi pasión con todos los que me rodean, que me soportan y me impulsan, incluso me animan a ello. Así la vivo. Pues llama mucho la atención lo del tema de la militancia, que tiene que ver también con lo de la vocación que hemos comentado Militancia antes, ¿no? igual que vocación, sí, correcto. Pues vamos a seguir ahora con Eva. Eva Morales Soler es arquitecta doctora especializada en habitabilidad básica, innovación ecosocioespacial y procesos colectivos de vivienda. Actualmente es profesora del área de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Málaga. Ha participado en proyectos de investigación aplicada vinculados con la vivienda y el habitar. Su trabajo se ha enfocado en la regeneración urbana sostenible, la vivienda participativa, la gestión social del hábitat urbano y la innovación pedagógica en arquitectura. Además, ha sido docente en varios másteres y ha impartido charlas a nivel nacional e internacional. Ha sido cofundadora y socia del estudio de la panadería Arquitectura y Diseño desde 2003 a 2013 y ha sido también cofundadora de la cooperativa de trabajo cotidiana en la que sigue colaborando como asesora y realizando proyectos vinculados con el impulso y diseño de cooperativas de vivienda en cesión de uso. Y muchas cosas más, Eva. Pero, Eva, cuéntanos, ¿cómo vives tú la profesión? A ver, para mí la profesión tiene mucho que ver, tiene que ver con lo que dice Isabel, pero es decir, que en el sentido de que nos atraviesa, ¿no?, a nivel casi corporal, todos los sentidos de nuestra vida, y yo lo enfoco desde un punto casi de posicionamiento casi político, ¿no?, en el sentido ideológico, es decir, como de reivindicación de una forma de ver el mundo, ¿no? Y entonces a través de nuestras arquitecturas en plural, yo creo que, bueno, es una manera casi como de comprometerte con tu propio entorno, con la necesidad como de transformarlo, de cambiarlo, y desde ahí es donde yo meto el tema de lo ecosocial o de ecofeminista, en el sentido de que, bueno, de poner la vida en el centro, y donde la arquitectura yo la entiendo como un soporte posibilitador de esos modos de vida diferentes y cambiantes, donde lógicamente ya es incuestionable el tema del vínculo con el medio ambiente, ¿no? Y yo, dentro de todo esto, que la gente un poco me ubica y dice, arquitecta social, yo digo, no, perdona, o sea, yo integro lo social, pero yo soy una arquitecta, y lo que pasa es que trabajo con equipos donde hay de otras disciplinas, y luego yo estudié antropología y lo que sea, para yo dotarme casi de lenguajes y de prácticas y tal. Pero por eso soy profesora de proyectos, o sea, yo reivindico dentro de una perspectiva como amplia de la ciudad y del habitar, mi posición dentro de los equipos como diseñadora, como creadora, ¿no? Y a lo mejor hago procesos participativos, y donde es posible que el diseño del espacio puede estar en un segundo plano y otro donde está en primer plano. Digamos que yo creo que también es importante tener la capacidad de saber dónde estás tú dentro de los equipos, dentro de los proyectos. A veces eres la persona que coordina y a veces eres una más dentro de un equipo multidisciplinar. Pero reivindico, digamos, el papel dentro de todo esto del espacio, del habitar, ¿no? Y como mujer, bueno, pues como mujer, yo creo que ser mujer arquitecta no es suficiente yo creo que hay pocas, pero creo que no es suficiente. Yo creo que hace falta un posicionamiento crítico, y una reivindicación, porque efectivamente se nos invisibiliza, bueno,
Yo, digamos, como que asumía que la lucha, digamos, que el feminismo era una cuestión de mi madre y lo he adquirido por mi propia vida, es decir, por mis propias situaciones profesionales y personales me ha hecho ver todo lo que había y cada vez veo que todo lo que queda por hacer. En vez, no quiero ser negativa, pero simplemente ser como, vamos a poner las cosas sobre la mesa, y por eso tenía mucho interés en venir hoy, porque yo creo que es importante, ¿no?, digamos, quitarnos un poco muchas pieles que tenemos y muchas invisibilizadas y muchos roles, y hablar y no sentirnos nadie agredido, ni todo lo contrario, sino como generar este debate para repensar las arquitecturas que queremos hacer y dónde queremos estar nosotras, ¿no? Y aquí yo también meto la parte creativa, emocional, la reproducción, ¿no?, la cotidianidad, ¿no?, como algo necesario para entender el habitar en la ciudad de otra manera. Y yo creo que ahí nosotras tenemos una experiencia única, porque lo hemos vivido, ¿no? Lo vivimos muy en primera persona. Entonces lo veo como una oportunidad, pero también como digamos, como una visión como muy estratégica que creo que me ha dado el ser mujer, pero también con mucho dolor, porque hemos sufrido mucho, justo por eso. Entonces, bueno, ya no... Sí, bueno, además que son cuestiones que es verdad, me parece interesante, lo de que hay que están ahí, ¿no?, lo de quitártela, lo de sacarla, ¿no?, y ponerla encima de la mesa, y hay que aprovechar espacios como este, que por como es cerca del 8M, pues todo parece que es mucho más fácil y se abren muchas más puertas a poder comentarlo y decirlo, ¿no? Bueno, pues la siguiente invitada es María Murillo. ¿Te tocó? María es arquitecta, también por la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y doctora cum laude por la Universidad del País Vasco y máster en Patrimonio también por esa universidad. Ha investigado y participado en congresos sobre patrimonio productivo y paisaje desde 2014. Participa en un proyecto de investigación europeo sobre valorización de patrimonio subterráneo desde 2020 hasta ahora. Además, ha colaborado con estudios de arquitectura desde 2014 y ha tenido una beca en la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Andalucía. Recientemente se ha formalizado como autónoma, colaborando nuevamente con estudios y participando en proyectos de arquitectura, diagnóstico urbano e informes de perspectiva de género, mientras imparte clases en un máster de urbanismo para la Universidad de Ecuador. Hola, María. Hola. Uy, perdón. Hola. Hola. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es para ti? Vamos, que tienes muchas cosas que... Total. Podría contarte muchísimas cosas. A ver, para mí, vivir la profesión siendo mujer, aparte de la precariedad que tiene de por sí nuestra profesión ahora mismo en la actualidad, pues le atraviesa ese discurso de género que nosotros tenemos como más arraigado, de lo invisibilizado, lo que estaba hablando antes también Eva, de lo invisibilizadas que estamos. Y al final en nuestro discurso creativo como arquitecta, o sea, yo quiero hacer, y trabajo mucho sobre temas urbanos, que es sobre lo que más he investigado, yo quiero tener una ciudad mejor, yo quiero vivir en un mundo mejor. Y para que yo viva en un mundo mejor, siendo mujer, necesito que ese espacio esté diseñado para que yo viva en ese mundo mejor. Entonces, mi idea de la arquitectura como mujer es eso, es hacer un mundo mejor, un mundo accesible para todos. Y eso, en mi experiencia vital en la profesión, pues ha tenido pues eso, muchas luchas, mucha militancia, muchos momentos de impotencia, de decir por qué mi trabajo no se está valorando igual, siendo una persona igual o más preparada que un compañero. O sea, estas situaciones que nosotras hemos vivido de manera puntual y que te atraviesan, luego tú dices, pues ¿cómo puedo yo transmitir esto para que esto no se repita y que en el mundo en el que habitamos cambie y mejore? Porque por supuesto se han conseguido muchas cosas, pero no suficientes. Y que existan estos debates ahora mismo ponen sobre la mesa muchas cuestiones que son importantes, porque al final el silencio lo único que hace es que nos invisibiliza, no nos protege. Que no exista este debate ahora mismo nos perjudica a todas. Y que exista ahora, en 2024, nos lleva mucho tiempo perjudicando, porque podría existir hace mucho antes. Entonces, claro, eso se traduce en cómo cada una hemos vivido la profesión en nuestra situación, por supuesto, de desigualdad y las batallas que hemos tenido que ir afrontando en la docencia, en la investigación, en frente al grupo de investigación, de proyectos de investigación, y luego en la carrera, digamos, la profesión liberal. Pues Blanca, antes Isabel hablaba mucho de lo que era la mayor, Blanca es la más jovencita. La Benjamina. Es la Benjamina, pero vamos, no por ello menos brillante. Blanca es arquitecta desde 2016, hace antes de ayer.
Tras unas primeras colaboraciones como estudiante, gana una beca Arquia para hacer prácticas profesionales en el estudio Carme Pinós, donde continúa trabajando desde 2017. Allí en el estudio ya ha coordinado la dirección de obra de un hotel en Mallorca, ha participado en el desarrollo de varias propuestas de concursos y proyectos de ejecución, destacando la coordinación de proyectos residenciales internacionales en México y Australia, entre otras tareas como el diseño y desarrollo de la nueva web del estudio y presentación de licitaciones. A mí esto me parece muy interesante porque además entronca también con otra cuestión esta que era lo de las distintas tareas y cómo... Eso es. cómo Eso es. Pues yo creo que al final la vida un poco te lleva a ciertos caminos y en mi caso tuve la suerte de que me dieran la beca Arquia y tuve la suerte que me la dieran además en el estudio que yo quería. Entre otras cosas porque una cuestión arquitectónica, porque me parece que la arquitectura que se hace en el despacho es una arquitectura diferente, es una arquitectura que no se ha plegado a lo aplastante del mercado y creo que mantiene su identidad y bueno, también hay una persona detrás que viene de una generación en la que se hacía arquitectura de otra manera. También es un estudio pequeño, con lo cual te da posibilidades de estar en muchos roles diferentes, como ya ha leído Mar, que yo creo que eso es muy interesante y esto lo estuvimos comentando un poco el otro día que tuvimos una charlita previa. Creo que eso es hasta cierto, es un poco femenino también, el hecho de esta vista panorámica, esta perspectiva, esta dispersión, y creo que es interesante poder hacer cosas diferentes, ¿no?, en un despacho de arquitectura, porque al final la carrera te da una capacidad muy multidisciplinar de hacer muchas cosas diferentes y sobre todo capacidad de aprender. Y para mí desarrollarme profesionalmente en un sitio que me da marco para seguir aprendiendo y para desarrollarme en campos diversos, a mí me llena. Además que bueno, poder trabajar en un estudio que es una rara avis realmente, porque es de los pocos estudios en España que están liderados únicamente por una mujer, también te da una visión especial y estar cerca de un personaje así también te impregna un poco de la sensibilidad femenina hacia la arquitectura, que yo creo que es algo que lejos de ser algo negativo y algo que capar, yo creo que tenemos mucho que aportar a la profesión y a la disciplina, ¿no? Porque, bueno, por cuestiones como ha comentado antes Eva, que la visión que se tiene de las cosas yo creo que es positiva y tenemos mucho que aportar al mundo de la arquitectura. Y bueno, de momento sigo en el despacho y estoy muy contenta. He tenido la oportunidad, sobre todo, que me ha marcado mucho, de asistir a una dirección de obra in situ, o sea, me trasladé unos cuantos meses a vivir en Mallorca a una dirección de obra de un hotel rural. Y bueno, era como parte de rehabilitación y obra nueva. Y eso fue una experiencia muy rara porque ya no se está viviendo en una obra, sino que se va semanalmente por las condiciones de dirección de obra. Y poder estar allí como si fuese un peón más trabajando, como si fuese un encargado, conociendo a cada albañil que trabajaba, replanteando in situ, viendo cómo crece el edificio, creo que ha sido una experiencia única y bueno, que he tenido la suerte de poder experimentar y también los problemas que conlleva nuestra profesión de cara a la obra, porque yo creo que hay ciertos ámbitos de la profesión en los que el feminismo o por sus efectos machismos no se notan tanto o está más invisibilizado y es más silencioso, y la obra creo que es un lugar bastante agresivo en este sentido, sobre todo yendo allí con 26 años y siendo andaluza, claro que allí quieras que no, quien no habla catalán hablaba mallorquín, que es muchísimo peor. Entonces, bueno, creo que al final te hace fuerte una experiencia así y te abre nuevas miradas, nuevas puertas hacia la profesión. Eso, bueno, y además, eso lo comentáis, ¿no? Creo que es una anécdota más o menos generalizada, ¿no? Lo de cuando se hace obra es cuando se nota como muy explícito, ¿no? Todo por lo que contáis. Y bueno, vamos a entrar también en uno de los temas clave a la hora de ejercer la profesión siendo mujer, que es la cuestión de la conciliación. Ya, bueno, no solo la conciliación con la familia y los hijos, aquí 3 de vosotras sois madres, ¿no? Pero María... No me das madre. Pero no solamente con la maternidad, obviamente hay que conciliar la vida laboral con otro tipo de actividades, ¿no? Que tenemos que llevar a cabo para ser felices.
¿Cómo se lleva eso en una profesión como la arquitectura, en la de con tantas horas, con tantas... Y si veis que creéis que realmente hay una desigualdad con los compañeros varones, que... Bueno, la conciliación en mi caso ha estado siempre basada en dos herramientas fundamentales. Una, la flexibilidad horaria, es decir, si tú tienes un martes un bebé con fiebre y no puedes ir a trabajar, excluyo de todo esto el mundo de la obra es otra cosa. Pues en vez de trabajar ese martes, pues trabajar el sábado por la mañana, pero tus prioridades y tus compromisos son los que son, y el primero es ser madre, y el segundo, el primero es ser madre y el primero es ser arquitecta. Los dos son primeros. Entonces, bueno, gracias a lo que yo he llamado siempre jornada extendida, todo esto ha sido posible. Sin la jornada extendida no es posible. Hoy día tenemos en ciernes una imposición que es la desconectividad tecnológica, ¿no? En los fines de semana, para mí sería muy difícil desconectar los fines de semana, porque los fines de semana trabajo. Es más, diría que entre semana trabajo y los fines de semana me dedico a la arquitectura, a las licitaciones, a la creación de propuestas. Es cuando tienes para estudiar, pensar, realmente no te suena el teléfono, te dejan trabajar tranquila. O sea, la conciliación ha sido posible gracias a mi familia, gracias al apoyo de todos, si no es imposible, y gracias a la jornada flexible. Bien, es verdad que muchas veces te sientes como el chino con los platos chinos, que hay, estás tú con platos que dices, bueno, todos tienen que mantenerse rodando, pero hay un momento que se te va a caer uno y se te va a romper. Y tú tienes que conseguir que ningún plato se caiga. Y no sé cómo, pero se consigue. Es cuestión de asumir ese compromiso, proponérselo y se consiguen tener todos los platos. Yo creo personalmente que mi conciliación es un ejemplo en el sentido de que a día de hoy mis hijos vuelan desde muy jóvenes, desde los 22 años, y yo nunca he dejado de volar, es decir, jamás he abandonado mi trabajo. Y si durante la maternidad, la baja maternal, que me gustaría hacer una pequeña comparación de las circunstancias que teníamos, las que ya tenemos una cierta edad, que es un hecho del DNI, y la situación actual. Pero antes los hombres no podían pedirse una baja maternal, por ejemplo, entonces solo me la podía pedir yo. Pero si tú tienes que ir a una notaría a firmar una escritura en plena baja maternal amamantando a un bebé, pues llevas al bebé y en la notaría le toca una toma, pues se la tienes que dar. Y somos nosotras las que nos tenemos que liberar de esos prejuicios. A mí jamás un hombre me ha dicho nada por amamantar a mi bebé en un espacio público, nunca, y lo he hecho. Creo que ahí las barreras pueden estar más, perdona María, en nosotras las mujeres, que nos da cierto apuro porque cada vez hay menos bebés y cada vez se ve más este ejemplo de esta chica que será arquitecta, ¿no? Sí, es arquitecta. Es arquitecta que lleva ahí su bebé en la mochila. Yo me identifico con eso, pero en mi generación no era habitual. Y bueno, pues... Bueno, y además eso de lo del equilibrio de los platos chinos es algo que ha pesado y pesaba mucho más en tu generación, pero sigue pesando mucho más en las mujeres en cualquier caso. Sí, pero yo no creo que la mujer arquitecta sea diferente a mujeres en otras profesiones. No, claro. Creo que no es una cuestión de nuestra profesión. Todas las mujeres hemos tenido los platos chinos y se nos caía uno y se nos rompía, y ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues es generalizado a la condición de mujer, ¿no? Pero jamás me he planteado desde que nací. Yo sabía que iba a ser madre desde que nací, o sea, es algo que no iba a renunciar a ello. Y a veces me he planteado, hombre, me hubiera gustado tener 10 hijos, pero hubiera estudiado otra carrera, pero la nuestra no te lo permite, es cierto. No he podido ser madre de familia numerosa porque la profesión no te lo permite. Cuando empiezas
para mí hay dos carreras. Una carrera es la formativa, que son 7 años, y 7 años más para mí hacer rentable mi profesión. Fueron 7 años más, han sido 14 años para poder vivir de ella, ¿no? Entonces no puedes permitirte, pues en mi caso pues son dos criaturas, ¿no? Tienes que... Bueno. Eva. Pues yo creo que hay un poquito una irrealidad lo de la conciliación todavía, desgraciadamente, ¿no? Es decir, por distintas razones, más allá de que yo la llevo para adelante, es decir, tengo dos hijos, mayor, es decir, no los niños, sino yo, la que los he tenido mayor. En el sentido sí, porque para mí realmente pues la arquitectura efectivamente te atravesaba hasta tal punto que, bueno, pues que no te asientas a nivel, no ves el momento, ¿no? Bueno, quizás creo que haría falta que las más jóvenes tengáis hijos más temprano, ¿no? Como tú, porque me parece que realmente es mucho mejor, vamos, no tengo duda. Pero yo por lo menos lo que he visto es que, bueno, que más allá de mí hay dos momentos. Uno cuando las mujeres terminamos la carrera y otra cuando las mujeres arquitectas somos madres, ¿no? Y ahí hay como dos momentos de fuga. Cuando terminamos la carrera somos mayoría, pero cuando terminamos la carrera hay un momento de fuga a otras profesiones o a otros lugares que son totalmente legítimos y buenísimos, pero que estamos hablando de ejercer, de hacer arquitectura, ¿no? Aunque yo entiendo que las arquitecturas son variadas, es decir, que aquí puede haber ahí una lectura que se puede malinterpretar, pero ahí hay un momento que muchas deciden otra cosa. Hay muchas compañeras mías ya en ese momento que eran brillantísimas en las carreras, no sé, después se han ido colocando en otros lugares. Pero esos compañeros que eran también arquitectos, hoy han seguido, ¿no? Y tú dices, pero si la brillante entre los dos, era más ella, en algunos casos no, en algunos casos tampoco se trata de competir, pero hay casos que yo tengo en mente de decir, ostras, que esta era brillantísima, ¿no? Y dice, bueno, pues ella... Pero luego hay el siguiente momento que ya es fulminante, que es cuando tenemos hijos, ¿no? Y entonces, claro, no, es que, es que lo he tomado de decisión propia y he querido no perder la vida de mis hijos, ¿no? Y dice, vale, ya, pero cuando estadísticamente tantas mujeres deciden eso por decisión propia, no es solo decisión propia, sino que realmente está ocurriendo algo más, ¿vale? Por lo tanto, no me vale decir... ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hay detrás? Por un lado hay mucha culpa, es decir, yo además tengo como dos profesiones, soy profesora de la escuela y sigo ejerciendo de distintas maneras y tal. Y luego he sido madre, entonces en el fondo tengo 3 vidas, porque pues, querría tener la cuarta, que es la mía, que es donde está Eva, pero vamos, esa es... Pero de alguna manera hay un mensaje que mucha gente cercana y casi parte de tu familia te traslada de manera muy invisibilizada, muy sutil, que es un poco como esa culpa, ¿no? Como que los niños notan tu ausencia y digo, bueno, pero ¿y la ausencia del padre no se nota? O sea, ¿no? Siempre se pone el dedo en la ausencia de la madre, ¿no? Y yo creo que soy una buena madre, pero se nos carga con el tema, ¿no? de la mala madre, donde nosotras también nos hacemos somos muy autoexigentes y bastante daño a nosotras mismas, ¿no? Un poco de boicot y culpa, y eso es algo que dentro de este ejercicio que decía antes de desnudarnos, dentro de ese desnudarnos lo que hay primero hay que quitarse la culpa, ¿no? Porque efectivamente yo lo que creo que uno de los retos es, digamos, como conquistar, digamos, como que haya digamos que los lugares domésticos y los lugares profesionales sean más compartidos ambos. Y entonces en ese momento podremos digamos, tener una conciliación muchísimo mayor. Y también lo digo porque formo parte de un departamento, de un área de proyectos arquitectónicos donde somos 3 mujeres de 19, ¿vale? Y donde luego hablando con unos y con otros, porque aquí todo el mundo ha tenido hijos de mis compañeros, ¿vale? Pero al final te pones a hablar del día a día, porque yo comparto muchas cuestiones en el día a día y compañeros estupendos y maravillosos y que incluso tienen muy buen trato conmigo y no me hacen... Pero luego te das cuenta que es que en su casa la que llega a la carga mental es ella.
la que organiza todo es ella. Ellos echan unas horas, ¿no?, que se les corresponde porque son buenos padres, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, claro, yo es que sufro de carga mental. O sea, yo tengo una enfermedad que se llama carga mental. Se llama de romper tu biorritmo. Pero porque tenemos que aspirar a ser buenos padres, no buenas madres, buenos padres. O sea, una persona que está ahí como medio ausente, pero oye, qué bien lo ha hecho. Claro, pero es que es muy heavy, es decir, tiene que ver con que yo lo he ido quitando, yo hice la tesis doctoral quitándole tiempo a mis sueños, no a los niños, ¿no? O sea, ¿vale? Yo tenía 2 niños, una con 1 año y otro con 2. ¿Vale? Y todo así. Saqué la plaza y tenía vamos, antes de ayer, y yo me levantaba a las 5 de la mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no es una heroicidad, eso es una putada, realmente. ¿Por qué? Porque tu biorritmo cambia y tu carga mental y tu estrés. Entonces, vamos a relajarnos todos, ¿no? Y vamos a compartir más, tanto el fuera y el dentro, ¿no? Que sea un poco... Y ahí falta muchísimo por hacer, porque ahora mismo nos podemos tratar con igualdad, pero a la hora de la verdad, en la vida cotidiana, queda mucho por hacer. Y luego también en la vida pública, ¿eh? Sí. Efectivamente, en la vida pública también queda mucho, pero en la vida privada ya es fulminante. Me recuerdo también, ahora que va a hablar María, que una de las... Bueno, vas a hablar de lo de la conciencia, pero que me he acordado de una de las frases que decía María el otro día, que me he acordado ahora mismo de lo del derecho a ser mediocre, ¿no? Claro, a no tener que ser excelente, efectivamente. perfecta. O sea, ahora mismo en esta mesa se le pide más... Las arquitectas que estamos aquí, cada una es excelente, con una trayectoria, bueno, yo tengo menos cosillas, pero que tenéis como unos perfiles súper excelentes, y es que ahora mismo las mujeres que nos dedicamos a la profesión de la manera liberal o que intentamos seguir reivindicándola con esta militancia, o eres excelente o no estás. Y estoy harta de ver mediocres, arquitectos mediocres que hacen sus cosas y salen para adelante y tienen tus proyectos y no pasa nada. Y yo quiero ese derecho a la mediocridad, yo quiero el derecho a no tener que estar reivindicando todo el rato que soy la mejor investigadora o que soy la mejor arquitecta, que estoy teniendo control de todas las cosas, de todos los problemas que están solucionando, y eso tiene que ver también con el tema de la conciliación y nos atraviesa entero. O sea, la conciliación no está conseguida. Que las mujeres nos incorporemos al mundo laboral es algo que no hemos conseguido, porque nuestra incorporación al mundo laboral se ha llevado que nosotros sigamos llevando los cuidados. Entonces tenemos que ser excelentes en nuestras casas, en lo doméstico, y excelentes fuera. O sea, es un horror. O sea, estamos totalmente maltratadas. O sea, ahora mismo el sistema que tenemos. Y encima tenemos que dar gracias de que estamos trabajando. Y que estamos consiguiendo que estamos en el mercado laboral. Y es que antes era peor. Hombre, las narices, estaría bueno que fuera ahora peor. O sea, por favor. Es muy complejo. O sea, yo es que defiendo al derecho a la mediocridad, porque creo que tenemos derecho a equivocarnos y a no tener por qué ser excelentes. Totalmente. Blanca, ¿cómo llevas tú también la conciliación con...? Yo tengo mucha suerte porque teletrabajo. Tengo que ir de vez en cuando a Barcelona. A raíz de la pandemia me permitieron teletrabajar y como ya decidí casarme, asentarme y todo, pues me permitieron continuar a distancia. Porque, bueno, si algo pienso bueno del COVID es que ha abierto nuevas vías de trabajo y creo que son muy positivos, y una de las grandes beneficiadas creo que somos las mujeres por este tema, que no debería tenerlo que ser, pero bueno, lo es. El tema del teletrabajo, porque si hay confianza, que creo que es un tema súper importante, yo creo que se puede, y con el teletrabajo y un horario flexible, como ha estado comentando Isabel, yo creo que se lleva, y se lleva bien. Es verdad que hace falta ayuda. Yo creo que si yo no tuviera ayuda doméstica yo no podría, con lo cual esto también es un tema de clase. Quiero decir, la gente que no se puede permitir a alguien para que cuide a sus hijos porque vale mucho dinero, y me parece bien porque es un trabajo que, bueno, como cualquier otro tiene que tener su reconocimiento, pero creo que es un tema ahí de clase, y creo que en ese sentido en general somos privilegiados, y los arquitectos, bueno, aunque tengamos mucha precariedad laboral, creo que somos, dentro de todos los rangos de trabajo que hay, privilegiados. Entonces, bueno, a mí me va bien por eso, porque tengo esa suerte, y aparte porque tengo mi marido, mi pareja, pues también no es que colabore, sino que se encarga prácticamente al 50% de las cosas. O sea, yo no le tengo que decir, tengo una carga mental relativamente baja, para lo que veo que también creo que es un tema generacional, que va cambiando. Un poco de esperanza. Yo creo que hay...
Sí, generacional, y no solo por edad, sino por épocas, ¿no? Como que ya las cosas se van... También depende mucho de no solo de tu trabajo, sino del trabajo de tu pareja o de tu compañero, la persona con la que compartes tu vida. Hoy estaba comentando que venía a la mesa con una compañera de trabajo y me comentaba una anécdota que en una empresa, bueno, uno había contratado a una que había al año de entrar o así, había decidido ser madre y había empezado a encadenar bajas maternales y se había vuelto a quedar embarazada, tal. Y se quejaba uno de los que la había contratado como diciendo, oye, esto... Y claro, decía la otra, es que yo creo que tú te has equivocado, es que a quien le tendrías que haber hecho la entrevista de trabajo no era a la madre, era también a los compañeros o compañeras que tenemos en casa. Quiero decir, ¿quién está en tu casa apoyándote? Porque en función también al apoyo que tú tengas doméstico, esa conciliación va a ser de una forma o de otra. Entonces yo creo que ahí tenemos que exigir y buscar las vías para hacerlo posible, ¿no? Por otro lado, creo que en esta profesión hay una cosa que, verás, en todas las profesiones yo creo que, llamémoslo la excelencia o la experiencia se adquiere ya bien avanzada la edad. O sea, a veces se dice que un arquitecto de 60 años sigue siendo un arquitecto joven o empieza a entrar ya en su momento bueno. Quiero decir que ahí hay un tema, que claro, la maternidad es una decisión, es un momento en el que tú, yo creo que son, bueno, pues en cada época de la maternidad yo creo que tiene sus cosas. Tengo un niño que tiene 1 año y medio, ahora mismo te reclama mucho, depende totalmente de ti, luego ya pasará a estar en primaria, te necesitará para sus estudios, para su ayuda, luego tendrás que llevarlo a las extraescolares. Creo que cada época los hijos demandarán un nivel de dedicación diferente y creo que lo que hay es que ir encontrando la compensación, ese equilibrio entre los ámbitos de la vida. Pero sí que pienso que tú dices, tener los hijos jóvenes, eso está bien y en mi caso, por mi tipo de trabajo, lo he podido hacer, pero si yo hubiera sido profesional libre, me lo hubiera pensado, porque no es lo mismo en mi caso, que tengo una cierta estabilidad, estoy asalariada, que cuando trabajas de forma libre, claro, no rindes igual. Mentalmente es una cuestión de carga, no solo de carga de falta a lo mejor de apoyo en casa, sino estás agotado, no duermes bien, no estás despejado. Yo me siento que tengo la cabeza en otra cosa y estoy trabajando y estoy pensando en... O sea, tengo como... se me va a la cabeza. No soy la misma que era antes de ser madre. Y creo que eso es algo que si no nos pasa a todas, nos pasa a muchas. Que de repente yo lo noto en las reuniones de trabajo o cuando yo hablo con un hombre en un entorno laboral, todo es como muy profesional, un tono muy serio. Y sin embargo, cuando hablas con una mujer, como que... siempre estamos como más caóticas, ¿no? Ay, espera, que me llaman de la guardería, que me llaman de la extraescolar, ay, que el niño está vomitando, tengo que ir a recogerlo al colegio. Y rara vez ves a un hombre en su entorno laboral manifestar que tiene una familia detrás, o que tiene gente a su cargo, o que tiene que ir a recoger a su madre porque se ha roto la cadera y tiene que llevarla, o sea, no es solo de hijos, sino es una cuestión de cuidados, ¿no? Entonces yo creo que hay más humanidad en ese sentido y está más calado, por supuesto, todo el tema de los cuidados y todavía recae más sobre la mujer que sobre el hombre. Y en esta profesión se sacrifican cosas, claro, o sea, se sacrifican. Pero lo que tú dices, se desarrolla un don, que es la multitarea. Por supuesto, no, y eso es magnífico, ¿no? La multitarea. La propia Blanca fuiste tú la que lo viste el otro día, sí, eso creo. Claro, porque me decía ella, me da risa que tengas en tu currículum esto de la página web, ¿no? Y yo le decía, digo, es que, aparte que a mí, esta falta de concentración que tengo, sobre todo ahora acentuada con la maternidad, tiene su punto positivo, y es que también soy capaz de atender a más cosas que antes. Entonces eso, yo creo que es un punto positivo casi, creo que te hace fuerte, ¿no? Y yo creo que no está mal, pero es verdad que el nivel de dedicación de las cosas no es el mismo, y sobre todo... siendo realistas, la estabilidad económica, o sea, ser un profesional libre no te garantiza que tú vayas a tener mes a mes un sueldo. Y eso cuando tienes hijos, el otro día precisamente lo hablaba con Karma Pinós. Diga, mira, me voy a venir a esta mesa tal, y me decía, falta ambición. Es cierto, yo creo que en parte las mujeres, tú dices, salimos y ¿dónde se meten? Bueno, yo creo que está muy asentado y yo misma lo sé. Bueno, mi madre estudia oposiciones, estudia en mi casa, mi hermana funcionaria, mi padre funcionario, y claro, de que estudia oposiciones, deja de perder el tiempo intentando ser profesional libre, porque bueno, yo ahora mismo no lo estoy ni siquiera intentando, pero
realmente es una cosa que yo creo que te viene muy de casa. O sea, si tu familia también es empresaria y te empujan más hacia ser profesional libre. Y sin embargo, creo que cuando eres mujer y además vienes de un entorno familiar con un entorno económico seguro, se te empuja más hacia... y al final acabas cayendo, yo creo. O sea, es fácil, si no tienes una pasión por la arquitectura, que cada día es más difícil de tener, porque cada día le dedicas menos tiempo, cada día lees menos cosas, sobre todo si estás alejado del entorno universitario, que te hace estar como más refrescado, más en contacto con gente joven, más... Creo que al final acabas como desconectándote. Y yo creo que por eso muchas mujeres acaban perdiendo esa conexión que se tiene con la arquitectura, que no todos los trabajos, aunque sean relacionados con la arquitectura, te permiten desarrollar en tu día a día. Bueno, yo, por ejemplo, me pongo en mi caso, yo hago muchos proyectos ejecutivos, ¿no? Entonces yo investigo muchos productos, muchos materiales, eso a mí no me llena, o sea, me da curiosidad, es divertido, pero al final el tiempo de poder ver qué arquitectura se está haciendo, poder hacer viajes de arquitectura, ese tiempo ya no se tiene. Entonces, al final, creo que son inercias que se toman y creo que eso conduce un poco al abandono profesional. Y empieza, yo creo, por un poco el tema de los hijos y acaba ya por todo lo que acaba desencadenando. Y yo creo que, bueno, que el tema, sobre todo económico, pesa. Hombre, sí. no, perdona que no te quería cortar, pero sí que es que al hilo de lo que estamos diciendo, que también se había comentado por aquí, que queda claro el componente de clase, que es fundamental. Es muy importante. Obviamente no es lo mismo poder dedicarte con un respaldo que si no lo tienes. Hombre, ¿no? tener abuelos, claro, tus padres Pero que puedan ayudar. hay una cuenta, en mi estudio y en mis equipos siempre he primado que hubiera mujeres. Me encanta trabajar con mujeres, pero bueno, las mujeres van abandonando, van en retirada, normalmente por la falta de estabilidad. Y hay una cuenta que hacen todas mis compañeras con las que he trabajado, que es, me cuesta tanto tener una persona que se quede con mi hijo mientras yo estoy trabajando y yo ingreso tanto, luego la cuenta es deficitaria, luego me quedo yo trabajando con mi hijo. No, eso es un error. Totalmente. Es un error absoluto. Tú tienes que trabajar, tú tienes que no dejar la profesión, seguir adelante, aunque te esté costando el dinero, que haya alguien que te esté ayudando. Yo no he tenido esa ayuda. Pues, mi familia política es de fuera y aunque estuvieran deseando ayudarnos, no podían por la distancia física. Y no la he tenido que pagar. Y muchas veces ha sido antieconómico. Pero jamás me he planteado la duda de dejar de trabajar aunque me costara el dinero. Pero bueno, al ¿Por final qué? eso es un componente de clase y es una decisión muy personal. Yo entiendo perfectamente que si ahora mismo en la escuela hay un 80% de alumnas y luego en el mundo laboral no hay ese porcentaje de alumnas porque lo abandonan, porque el sector privado es más hostil con nosotras que la carrera pública, ya sea a través de la docencia en institutos o ya sea a través... O sea, yo convivo con muchas arquitectas que se dedican al diseño gráfico, que se dedican a ingeniería, que se dedican en la administración pública. ¿Por qué? Porque para la profesión liberal para nosotras es más hostil, que aquí estamos, casos puntuales de singularidades que has conseguido elaborar tu carrera y salir adelante a contraviento y marea. Pero lo general no es eso. Estoy con Carmen. Blanca. No, con Carmen. Ah, conmigo. Falta ambición. Vale. Falta ambición. Hay que Sí, tener es verdad. esa ambición. Es verdad. Cierto. Pero yo lo noto eso incluso durante los estudios. No sé si ahora ha cambiado, porque ahora yo creo que se ha invertido más. Vamos, yo empecé en 2010, tampoco hace tanto tiempo, y es verdad que igual éramos 50-50. No creo que hubiera más chicos que chicos. Fíjate. En general. Era más o menos igual. Pero sí notaba que en clase en general siempre, sobre todo en proyectos, porque es que proyectos al final es el marcador de la carrera. Porque creo que en general las mujeres se nos educa para ser muy buenas y muy aplicaditas, ¿no? Desde pequeñas, porque tenemos como que hacernos valer el doble. Tú tienes un hermano y una hermana y la hermana, ¡ay, qué guapa! Y el niño, ¡ay, qué crack! ¡Qué campeón! Tú, vale, ven. Entonces, desde pequeños siempre se suele animar más a los chicos en el entorno profesional que a las mujeres. Yo creo que eso está cambiando y me alegro mucho, pero yo siempre he notado en clase que ha habido mucha más ambición en los chicos que en las chicas, sobre todo en proyectos, una pasada. Pero de todas maneras creo que ahí efectivamente hay un tema de género, es decir, la autoestima se nos merma desde que somos pequeñitas, Sí, ¿no? Y la capacidad creativa, ¿no? Se nos merma desde que somos pequeñitas. Entonces eso también, claro, hace que tú a la hora de hablar, pues si estás con chicos,
habla después, ¿no? Porque bueno, digamos, el síndrome de la impostora está ahí, ¿no? Y tardas un poco más en hablar y ¡pum! Y ya le ha puesto voz a lo que había que decir, le ha puesto otra persona, ¿no? Que no es... Entonces, por eso yo reivindico lo de la mujer creadora, es decir, que las mujeres seamos las que creamos o digamos, tengamos esa posibilidad de crear, porque así hacemos mundos posibles y se harán de otra manera. Y yo creo que tu hijo es muy pequeño todavía. Sí, seguro. No, a lo que me refiero es que esa sensación como de no tengo nada en la cabeza, se me va todo y dispersión, o sea, yo esa la he vivido. Pero yo creo que cuando a nivel físico te recuperas un poco, yo creo que la sabiduría de haber acompañado el crecimiento a estos dos niños que están ahí, ¿vale? Hace que tengas una sabiduría y una forma de ver el mundo pues mucho mejor. Porque tú has estado viendo también los procesos cognitivos de aprendizaje, de apropiación del espacio, de creatividad, desde un ser que acaba de nacer hasta, ¿no? Tú lo habrás visto, los tuyos son adolescentes. No, Entonces, no. Los míos están inmersos en el mercado laboral, ya son pues adultos. ya son adultos, bueno, pues todavía más. Pues yo creo que digamos, esa vivencia como madres, a mí me da ahora mismo una sabiduría. Efectivamente no soy la misma que antes, pero no lo digo en el sentido peyorativo, sino en el sentido de, es que yo soy mejor profesional ahora mismo. Sí. Porque no solo porque puedo ver la ciudad y el espacio que se habita de otra manera, sino porque además entiendo mucho mejor a los habitantes, entiendo mucho mejor a las personas, a los procesos cognitivos, a los procesos de aprendizaje, también soy mejor docente. No sé, es una vivencia necesaria para una persona. Para mí no es imprescindible, es decir, que también las personas que decidan, ¿no? Pero para mí ha sido como una suma. Es verdad que el entorno, como decías tú, el entorno no nos lo pone fácil. Es decir, yo en mi propia escuela, a mí de pronto me dijeron, el director decidió que toda mi carga docente de ese año me la ponía cuando me incorporaba. Digo, entonces no me está dando baja maternal. O sea, eso en el 2014, en una universidad pública, eso es vergonzoso. No, bueno, la lié y conseguí que no ocurriera. Pero hombre, o sea, no sé, vamos, que esto me parece abominable, ¿no? Pensarlo, o sea, eso no te crees, bueno, todavía ocurre, ¿no? O sea, no está hablando ni en empresa privada. Por lo tanto, bueno, pues, y luego, pues, ¿qué currículum, no? Todos los años de maternidad, pues tu currículum se merma tremendamente, ¿no? Y luego competimos con el mismo currículum al mismo nivel, que bueno, ya está habiendo algunas medidas, ¿no? De valorar o de poner en valor, ¿no? Que bueno, que tú no puedes tener los mismos méritos, que yo he desaparecido no sé cuántos años. Los sesenios hacemos bonito. ¿Qué me dicen los sesenios, sabes? Aportaciones, bueno, pues ahora los sesenios ha salido, digamos, la nueva normativa que si ha pasado por tu maternidad en esos años, bueno, que te puedes quitar una aportación, que me parece un avance, oye, ¿no? Eso por un ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay cantidad de trabas y muchas de ellas es el tema un poco de la autoestima, que viene como muy mermada y muy invisibilizada desde que somos muy pequeñitas. Y para mí eso es casi lo más duro, porque los sesenios podemos conseguir pero la autoestima. Es que además ¿cómo la levanta, ¿no? Eso se atrae. Hace poco salió un estudio de que habían hecho a nivel analizando cómo nos movíamos en un patio del colegio los niños y las niñas. La apropiación del espacio público, eso es la vida. O sea, hay cosas que tú dices, ya está, es que ¿qué te hablo de feminismo? ¿Qué te hablo de machismo? Mira lo que está pasando a tu alrededor. Ahí tenéis un papel fundamental los arquitectos. Total. Total. Sí. Hay una característica de las mujeres en los equipos de proyectos y equipos de trabajo cuando estamos con hombres, y es que somos muy multitareas, muy polifacéticas, y suele encomendársenos sutil, o nosotras las asumimos, el tapar agujeros. Totalmente. Cuando ves en un equipo de proyecto que por ahí hace aguas, pues te pones tú a poner los tapones para que no se hunda el barco, ¿no? Y luego los estudios, el tema de llevarnos los cuidados, o sea, cómo lo doméstico, en el estudio propio,
O sea, yo he colaborado en varios estudios de Las arquitectura. cápsulas de café las compras tú. Efectivamente, o sea, yo no, pero de los miembros del estudio, colaboro con varios estudios mixtos y en uno que era, hace mucho tiempo que era solamente de hombres, la mayoría, todas las cosas que tenían que ver con papel higiénico, fotocopias, toner, no sé qué, no sé cuánto, las hacía el arquitecto. Es que no había conversación. Y ese es el problema, es que hay cosas que tú dices, no me he dado cuenta que ella siempre lo hace. ¿Y por qué lo hace ella siempre? Porque tú has delegado estos cuidados, esto que para ti es doméstico, a la mujer. Y es que es así. Sí, esto enlaza además con lo que siguiente que quería preguntaros ahora, que eran ejemplos de desigualdad en el ejercicio del trabajo. Este es uno de ellos, claramente, ¿no? Con el tema de los cuidados. ¿Queréis comentar alguno? Bueno, en el ámbito de la obra, que es fascinante, el ámbito de la obra con las mujeres es muy interesante. Yo cuando terminé y empecé a ir a obra, no se disponía de calzado de seguridad de mujeres, no existía. Tú te tienes que poner, Sí hay, pero ahora, te cuesta. las primeras botas de seguridad de mujer las he tenido yo este año. Las primeras con cordones rosas y reivindicando que quería rosa. Todavía no hay casco rosa para nosotras, pero lo habrá y en Alemania lo hay y tiene que llegar a España. Quiero decir que queremos diferenciarnos, que somos mujeres en la obra, que por qué no vamos a enorgullecernos de ello. Y siempre hemos ido a obra con zapatos de hombre pequeñitos, hombres que tienen pie pequeñito o más pequeñito que los hombres normalmente, y era el calzado que estaba destinado para... Voy a contar una anécdota de esto porque me de pasó los una cosa zapatos. muy divertida. Aparte que tuve que estar persiguiendo como 2 o 3 semanas cuando empezó la obra de Mallorca, que había mucha excavación y empezó en noviembre, octubre, noviembre, con lo cual llovía un montón, ¿no? Eran los pies de la montaña, se montaban muchos fangos y había mucho movimiento de tierra porque era como semienterrado. Y me acuerdo que yo pedí una bota, me encanta una bota a mí, porque aparte está el pie sujeto y en una obra se nota un montón. Yo no quería zapatos, pedí por favor. Claro, ya parecía una petición de la pija esta, la niña, la arquitecta que aquí está poniendo problemas, ¿no? Y yo, bueno, porque eso te lo trae la constructora supuestamente, que a punto estuve yo de irlas a comprar yo, porque al final, bueno, me traen unas que me quedaban grandes, Eran pero de hombre. no sé, eran un 39-40, yo tengo un 37-8, me quedaban grandes, pero bueno, ese no era el problema, es que hubo un día que me acuerdo que hizo chupón el fango y se quedó con la bota, no la bota, el zapato, claro. Y yo, claro, se me quedó el pie atrás, y yo con el calcetín pisé el fango, mira, llegué con la bota, que casi se la tiro en la cabeza al jefe de obra de producción Pero te da rabia porque son situaciones ridículas en las que te ves envuelta, que son fácilmente evitables, pero son estas cosas que les da igual. Y en la obra ninguno llevaba zapatos, porque llevar zapatos en el campo, vamos, los zapatos de senderismo suelen ser botas, porque te agarra mucho más el tobillo. Y en obra, el chaleco de obra me llegaba por la rodilla, porque... Son de hombres adaptados a nosotras. Eso Pues no- ya no, ya hay EPIs de mujeres, EPIs de Mira hombres. que ya tocaba, ¿no? Porque ya lleváis años. Eso, hay una anécdota muy graciosa la primera vez que una mujer viajó al espacio, la NASA, la gente más lista, supuestamente, le puso, y además que iría un año al espacio, o sea, una cantidad de tampones que tú decías, qué poco conocimiento tienes tú de cómo funciona el cuerpo femenino, que le mandas 1000 tampones, o sea, una cantidad que tú decías, perrana de cántaro, soy la gente más lista. Y no he tenido dos de frente. Son hombres. Vamos, no por tonto, quiero decir que no tienen no les hacen falta los tampones. No saben cómo funciona, ¿no? Digo, estas criaturitas. Y bueno, sí, de situaciones de desigualdad. Al principio, ir a la obra, y normalmente las visitas de obra las haces con la dirección facultativa, con el aparejador, y el aparejador, yo siempre he trabajado con aparejadores hombres, nunca con mujeres, me lo voy a replantear, la verdad, nunca con aparejadora. Y los encargados, los jefes de obra miran al aparejador, no te miran a ti a la cara, nunca te miran, no te miran a los ojos. Entonces llega un momento que tienes que decir, perdona, esta decisión la voy a tomar yo, esta decisión la voy a tomar yo. Y tienes que reivindicar que hay decisiones que te corresponden a ti como arquitecto. Y en la universidad, Eva, además en un área como Bueno, la de yo proyectos. la he contado antes, que efectivamente mi baja maternal, ¿no? Hay como
Yo es que además coincide que además creo que tengo un perfil así como un poco híbrido, ¿no? Es decir, que entiendo la arquitectura desde un punto de vista como amplio y tal. Y yo creo que a mí se me maltrata bastante. Lo que pasa es que estoy empezando a que me la resbale mogollón. No, en el sentido de que se me cuestiona mucho, ¿no? Y posiblemente si yo fuera un hombre se me tendría bastante en estima, ¿no? Y yo lo que estoy haciendo es vincularme con el exterior. Es decir, a nivel nacional, a nivel internacional, y que si el de al lado no te valora, pues que te importe menos, ¿no? Pero tiene un trabajo, ¿no?, de O sea, la carga personal también, importante, ¿eh? Como la Porque autoestima. pues, sí, es un tema de reconocimiento, un reconocimiento y además explícitamente muy cuestionado y cada vez más abiertamente cuestionado y bueno, eso tiene ahí su proceso, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que también me rodeo de... Por eso también me gusta tener un pie también fuera, porque me rodeo como de otros procesos como que muy creativos, que me llenan muchísimo y me hacen evadirme. Pero realmente hay entornos muy violentos, muy sutil, todo es muy sutil, pero casi peor, ¿no? Esa sutilidad es terrible. Cierto como sarcasmo, ¿no? Y efectivamente como de, bueno, como que, bueno, lo tuyo es de María, ¿no? Como de una asignatura a María, ¿no? O sea, qué casualidad que las mujeres estamos en los cursos más bajos, que por cierto a mí me encantan porque me parecen lo más complicados, ¿vale? Pero realmente los que hacen los edificios grandes son los de último nivel y son ellos, ¿no? Y nosotros estamos, ¿no?, con los primeros cursos que... Y luego además, si no llegan los alumnos con unos ciertos conocimientos, el problema es que tú no lo has hecho bien. Entonces tú dices, bueno, pues ponte tú. Claro, O sea, es bastante... Bueno, Denigrante. lo que pasa es que yo creo que con la edad, yo creo que también efectivamente ser mujer y joven ya es un plus complejo en obra. Yo también he vivido situaciones de obra. Vamos, recuerdo una obra que empezamos que al mes, yo creo que el jefe de obra dijo, se la voy a colar, pero vamos. Y bueno, monté un equipo, porque ya había un contradictorio grandísimo, en el movimiento de tierra, ¿no? Bueno, le desmonté aquello, ¿no? Pero yo creo que él vio ahí como, ostras, esto es un filón, aquí vamos, Totalmente. toda la bajada que hemos hecho económica se la voy a encasquetar a esta mujer, ¿no? Entonces, es verdad que bueno, eso ocurre en todas las obras públicas porque se hace mucha baja y tal, pero yo creo que también me vio mujer joven, vamos. Entonces, es muy violento. Y también tengo que decir que me he encontrado mucha violencia de mujeres, casi de mujeres profesionales, en este caso cambió y era una jefa de obra en cierto momento, y ella fue a por mí, ¿no? Es decir, hay como un cierto como juego como ¿no? de haber un poco siempre en estas situaciones, ¿no? De haber esta de que te cojea o qué debilidad tiene, y cuando te hace respetar y te tienes que hacer respetar. Pero yo me he sentido también de ciertas mujeres como muy cuestionadas, ¿eh? Es decir, que por eso digo que el ser mujer profesional no te garantiza que haya, digamos, un ambiente de sororidad, un ambiente de cuidados, un ambiente de respeto. No, para nada, porque además hay como un tema... Bueno, porque adquirimos roles de género, ¿no? Donde la competitividad, donde el hacer más, donde se valora una serie de cuestiones profesionales y no otras, ¿no? Y tu capacidad como de articular distintas cuestiones de la obra o de procesos de la obra o procesos arquitectónicos, eso no se valora, ¿no? O sea, se valora como lo mental, lo tal, pero otra forma de vincularte con la arquitectura no se valora. Entonces, bueno, yo creo que... Y luego yo también tengo que decir que hay una... Nosotros nos dieron un primer que hacíamos en el 2010, ya cuando vosotros estabais empezando la carrera, ¿vale? Y recuerdo que le comentaba a mi compañero, que era en la panadería, éramos dos chicos y yo, le decía,
solo salen ellos. O sea, de todos los equipos que salían a contar sus proyectos, solo salían ellos. Ellas estaban ahí y salían ellos. Yo decía, pero bueno, ¿qué lo que? O sea, no lo entiendo. Porque claro, no es lo mismo. No, pero ellas son del parte del equipo, ya, pero poner la voz no es lo mismo que no ponerla. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, es que no es lo mismo. ¿Y por qué ellas se quedan? No, porque a él se le da bien mejor hablar. Pues yo ahí... entonces, el tema de ponerle voz a las arquitecturas que hacemos es importante. Y también pongo, hay una parte que estaría bien saber la estadística de mujeres que estamos ahí y tal, porque somos parejas, porque nuestra pareja también es arquitecto, y entonces ahí la conciliación es más fácil, porque tú desapareces pero está él, ¿no? Es decir, que es todavía más difícil serlo si no tienes ni un padre ni una madre, ni un compañero que te suple y que te hace, ¿no?, la cama mientras tú no estás. Efectivamente, si es que ahora mismo las referentes la endogamia es arquitectas, importante. hay muy pocas arquitectas que trabajen solas, los estudios que hay son parejas, parejas. porque si no, no es posible. Porque es que la conciliación así es mucho más fácil, porque tú desapareces pero tu presencia no está, porque por lo menos tienes el respeto de ponerte tu nombre. Ya. Será bastante eso en la arquitectura, ¿no? Viene lo de Será la- muchísimo. Yo creo que de Muchísimo. hecho es la fórmula que mejor encaja en casi todo. Porque de cara, por ejemplo, a proyectos más pequeños, de encargar una casa, por ejemplo, yo creo que a una mujer le da cierta confianza que haya una mujer en el equipo, porque te da la sensación de que va a tener más empatía y más capacidad. Yo creo que es una fórmula que funciona bien. Ahora, lo que pienso es que hay una especie de misoginia total instaurada, de que yo he escuchado comentarios, por ejemplo, hubo una vez que vino Anne Lacaton a dar una conferencia, yo estaba estudiando en Austria, y vino ella a dar una conferencia, que se montaban allí conferencias que venían arquitectos. Y vino también Karma Pillem de RCR. Siempre pasa que si van las mujeres, como tú dices, que está bien darles esa visibilidad, a veces piensan, bueno, ellos están allí trabajando y esta la tienen aquí merodeando de figurante. Total. Comentario, perdón, de mierda, Nunca que se hace es muy bien. habitual. No, exacto. Nunca Y se si no hace está, es porque es una petarda y es mejor dejarla en casa, porque para que diga tonterías, mejor que no esté. Quiero decir que al final hay muy poca escapatoria. O sea, es un tema de misoginia que está muy... y de desconfianza total hacia las capacidades de las mujeres, que yo creo que está muy instaurado en la sociedad en general. Y creo que es muy difícil, ¿verdad? Creo que poco a poco se va desdibujando todo esto y es muy necesario, pero... Sigue atravesado, ¿no? Sí. Y bueno, ya vi que habéis dicho algunos nombres. ¿Qué referentes femeninos hay? Bueno, antes estábamos hablando de Sonrisa. Collective.6, de estudio de Collective, arquitectura, sí. que está trabajando muchísimo en temas de cuestiones de urbanismo feminista. ¿Pero dónde? ¿En Andalucía? En No, Cataluña. en Cataluña. Ahí estamos. Yo me centraría en, no sé, en nuestro Bueno, territorio, pero bueno. eso es interesante bueno, también, ¿no? O sea, también. que los referentes que aparezcan más sean, pues también dice mucho, ¿no? A Tenemos nivel muchos, sí. internacional hay, pero es que Andalucía en eso estamos muy Estamos en la Pero cola. es lo que estábamos hablando también antes, es que la mayoría de estudios sevillanos que conozco en los que hay mujeres son parejas. Son parejas. Luego, te puedo decir estudios de Irene Serrano, Violeta Ramos, Carmen Espinosa, estudios de amigas que son arquitectas y que son excelentes, pero no tienen visibilidad ahora mismo. O sea, a lo mejor están publicando cosas, pero empieza muy chico. No está la misma visibilidad. Yo creo que hay que hacer un ejercicio consciente de visibilización, no solo por el 8M, que está muy bien que suceda, sino que pues quizás de aquí desde el colegio y desde el CACOA decir, vamos a instalar estas políticas de igualdad y de paridad en divulgación y de conferencias, que sean las mismas. Que las exposiciones que haya en el COA sean las mismas de hombres que de mujeres. Bueno, Reyes Gallego, de aquí de Sevilla. Una persona que ha trabajado mucho el tema de la cuestión de género, que está ahora mismo con un documental de cómo habitamos las mujeres en la ciudad. O sea, lo que necesitamos es Que se empujarnos entre nosotras arriba. Teníamos datos precisamente que ya nos pasó Juanma precisamente del colegio, en relación, en este caso además, a colegiados mayores de 50, ¿no era? Sí. Teníamos el número de colegiados, Correcto. 2.500. Número de colegiados mayores de 50 años, 1.273, el 51%. Número de colegiadas mayores de 50 años, 246, El 19. el 19%. Colegiadas mayores de 50 años con estudio profesional, 68. Somos 68. Y pertenecientes a sociedades profesionales, 42. 42 pertenecientes. Y
Es así, las cifras son Apabullante. apabullantes. Totalmente. Es muy difícil y yo insisto en la palabra heroico, pero son, las cifras lo dicen todo. Las matemáticas nunca han engañado. Sí, pero a mí me da pena, de manera personal, que necesitemos las matemáticas porque la gente tenga los ojos cerrados. Porque hay cosas que son súper visibles. O sea, cuando hablamos del urbanismo feminista, de cómo habitar la ciudad, de los espacios de los cuidados, es que yo te tengo que dar datos, porque por supuesto, como mujer, te tengo que ratificar y enseñar que lo que te estoy diciendo se corresponde con unos datos. Pero es que es cosas que tú dices, es que esto es visible a los ojos. O sea, cualquier persona que trabaje en el COA ve cuánta gente hace visa, ve los nombres de los estudios. El otro día estuvimos en el primer congreso que hubo de la arquitectura con la profesión que se hizo en Fábrica de Artillería, que además también estaba, y había, digamos que si lo hacemos por franja de edad, de 25 a 35 años, un 40-60 de 40% de mujeres, 60% de hombres. De 35 a 45 ya estamos ahí en un 20-80. De mayor edad, quizás había un 2%. O sea, abrir los ojos, igual que los abrimos cuando tuvimos que meter cosas de accesibilidad en las ciudades para personas con movilidad funcional. Es que hay cosas que tengamos que seguir haciendo encuestas, que tengamos que seguir recogiendo datos porque la gente va con los ojos chihuatos por la vida, que no los abre, es agotador y desolador. No hay más remedio. De todas maneras, yo también creo que efectivamente también tiene que ver con la precarización de la profesión. O sea, que ya eso ya retroalimenta más como que realmente es que no podemos estar aquí porque las mujeres estamos más precarizadas que los hombres en todos los sectores profesionales y entonces ya en este ya no puede subsistir, ¿no? Es así. Y yo aquí, yo se lo decía a Darío, yo aquí me pregunto cuál es nuestro papel, es decir, hay mucho que hacer y yo me alegro, yo no pude estar en todo porque justo estaba pidiendo los excesos. Pero me alegro porque yo creo que hay que repensarlo muy mucho, yo creo que el colegio debería, o sea, que creo que es una oportunidad para tener ahí un papel relevante dentro del panorama arquitectónico, ¿no? Que nos atraviesa no solo aquí, sino en toda España. Pero creo que hay una pregunta que es también qué queremos, o sea, qué ciudad queremos, qué vida queremos, qué domesticidad queremos, porque efectivamente si no nos lo replanteamos, nuestro papel va a ser cada vez más obsoleto. Es decir, yo creo que hay muchísimo por hacer, porque en las ciudades desde luego hay muchísimo por hacer, en el espacio doméstico hay muchísimo por hacer, y debería entonces haber mucho trabajo, ¿no? ¿No? O sea, vamos, digo yo, ¿no? De hecho, hay una crisis ecosocial brutal, pues ni porque no hay muchísimo trabajo, es decir, no lo tendremos que mirar, ¿no? Un poquito. Y yo ahí sí creo que las mujeres tenemos un papel fundamental, porque tenemos una capacidad de ver y entender qué está pasando y tener herramientas para poner, digamos, herramientas actuales, contemporáneas, para adaptarnos a situaciones, para adquirir nuevas, digamos, porque venimos haciendo eso desde pequeñitas, ¿no? Entonces yo, sinceramente, creo que incluso desde el colegio como en positivo, es decir, no igual, sino que incluso creo que es importante que porque se nos está mermando todo el rato, por lo tanto, casi como en positivo, sacaría con mucha conciencia ese empuje, porque creo que tenemos mucho que hablar en este momento de crisis, la verdad. Sobre los referentes, he rescatado un poco las compañeras arquitectas que a mí me emocionan, que me hacen vibrar con su trabajo por distintas razones. Una de ellas es Lina Bobardi, que es una mujer pues de los primeros 20 años del siglo XX, ¿no? Y ella vivió, es italiana, estudió en Roma, en la escuela de Roma, y trabajó en una revista de la que llegó a ser editora y montó su propio estudio, su propia firma, porque tenía unas cualidades artísticas muy valoradas.
le pilló la Segunda Guerra Mundial y una bomba cayó en su estudio, o sea, también tuvo un recorrido difícil, ¿no? Que no fue fácil. Y con la Segunda Guerra Mundial huyó de una Europa muy rígida, muy constreñida y se fue a Brasil, y en Brasil pudo desarrollar la arquitectura paisaje, la selva amazónica metiéndose por su arquitectura, fue libre, hizo unas propuestas arquitectónicas brutales en Sao Paulo y murió. A mí me fascina porque ella, bueno, tuvo una serie de hitos en su vida y muchos coinciden con fechas que coinciden con mi historia como arquitecta, ¿no? Y murió cuando yo terminé. Cuando yo terminé murió Lina Bo Bardi, a la cual había seguido en toda su experiencia artística. Y luego está Kazuyo Sejima, ¿no? Que es un referente, pero a nivel nacional, salvo Carmen, el estudio en el que tú trabajas, pues somos muy pocas, o hay muy pocos estudios de mujeres. Y a nivel internacional me quedo con Lina Bo Bardi, que era muy artista, y con Kazuyo Sejima, que además ganó un Prizer en 2010. Y el Prizer existe desde 1973, 74, ¿correcto? creo que Y ha sí. habido como 30 y pico ediciones, 31. 4 o 5 solamente mujeres. Pero en Y con 2010, estudio. cuando se lo dieron a ella, era la segunda mujer. Es decir, que de 31 premios solo ha habido 2 mujeres. Eso no es real. Una de ellas tenía que haber sido la mujer de Álvara Alto, ¿no? Que estaba en la sombra. Muchas más que... Y muchas más que estaban en la sombra, pero eran las creadoras de las firmas, ¿no? En fin, vuelvo a que las cifras son escandalosas. Sí. Bueno, parece claro que los datos están ahí. Y entonces yo, para ir terminando, para que todo el público No se quiera aburra. decir, pregunte, solo 2 cositas. Uno, bueno, me parece interesante, aunque sea un poco pinchar, pero habéis aludido, parece que es algo que inquieta claramente, pero no sé qué resistencias se tienen cuando habláis de estos temas dentro de la profesión, el tema del género. Y luego, para terminar ya contáis lo que queráis, eso, cuáles son los retos o desafíos, digamos, ahora mismo al respecto. ¿Quién Hombre, quiere hablar? yo dentro de la profesión, o sea, evidentemente, claro, es como, hay gente que se lo toma un poco como a broma, de bueno, es que esto es de los chiringuitos feministas, pero sí que es verdad que ha habido resistencia, también depende del círculo. Por ejemplo, en el máster en el que doy clase, muchas de las profesoras somos docentes, o sea, parte del equipo docente somos mujeres. Yo no tengo ningún problema en dar, en mi clase de planeación de paisaje, hablar del urbanismo feminista. Y que tampoco me lo pueden poner porque tengo libertad de cátedra. Pero que me refiero que los alumnos, por ejemplo, en ese aspecto han sido bastante permeables. Luego es verdad que cuando a lo mejor lo hemos querido implantar en el proyecto europeo, que era sobre valorización del patrimonio subterráneo a través de la comunidad local, de iniciativa de participación ciudadana, ha habido personas los chairs de la acción, los investigadores, los directores de la acción del proyecto, que a lo mejor era como, vale, sí, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo como ahora mismo las normativas te lo permiten, pero bueno, como un trámite. Y es como, chiqui, esto no es un trámite, esto es algo importante. O sea, que hay veces que bueno, que no se lidia tan fácilmente, pero uno encuentra un mecanismo. No, yo simplemente creo que hay una cuestión también que hay que desmontar, que tiene que ver con considerar que el feminismo es una amenaza para el ser masculino, ¿no? Y yo creo que ahí haría como un ejercicio de sentarnos en la mesa. No, a mí me parece bien que estemos todas mujeres, pero digo, o sea, como que realmente el feminismo en el fondo lo que busca es pues poner en valor lo emocional, lo reproductivo, poner en valor, ¿no?, la vida cotidiana, poner en valor una cierta sensibilidad, una cierta experiencia, también una profesionalidad desde lo racional también, ¿no? No es solo, pero que de alguna manera no es en contra, ¿no?, de que él pierda privilegios, sino que de alguna manera haya digamos, bueno, pues que nos incorporemos de manera mucho más equitativa. Pero creo que ellos también ganarían mucho
¿no? Porque les han enseñado a ser, donde toda esta parte emocional y sensitiva, ¿no? Como que no la muestren, toda esta parte relacional no la muestren, porque tienen que ser gente, ¿no? Muy muy entera, muy racional, muy seria, y así nos va, ¿no? En la sociedad. Entonces yo creo que parte del cambio de paradigma de la sociedad va en repensar el papel que tenemos a nivel de roles de género, y nos irá mejor a nosotras, pero también a vosotros. Y yo creo que para eso hace falta un trabajo propio, personal, hace falta un trabajo como sociedad y como unidades habitacionales, unidades domésticas, pero también como a nivel personal. Es decir, que yo esa violencia que he recibido me la he trabajado, ¿eh? O sea, mi terapia me la he trabajado. Y posiblemente para sacar una parte que vosotros también tenéis, sacarla fuera, hace falta ese trabajo propio. No solo hace falta el cuarto propio, sino el trabajo propio, ¿no? Entonces yo ahí creo que es como una invitación a que esto no sea una amenaza. Lo que pasa es que se habla de feminismo porque ha sido el movimiento social que ha traído ciertas cuestiones y la ha puesto sobre la mesa. Pero no, digamos, como la ciudad de los niños, si la ciudad es más amable para los niños, será para todo el mundo, ¿no? No será solo para los niños. Pues un poco lo mismo, ¿no? Si la ciudad, digamos, una ciudad feminista será, digamos, más equitativa para todas las personas, ¿no? Será una ciudad más humana, más saludable. Entonces, yo ese brazo a torcer, o sea, esa invitación yo creo que también es importante, ¿no? Yo me alegro de que aquí haya muchos más hombres de los que yo me esperaba. Y también te digo una cosa, yo esto lo saco con mis alumnas y me siento de pronto mayor. Esto es una cosa de ella que tiene otra edad. Me hacen ver que es un tema mío. Y yo le digo, bueno, tenéis que esperar unos cuantitos de años para daros cuenta. Pero me entristece enormemente y intento hacer el ejercicio pedagógico de enseñarles que les atraviesa, ¿sabes? Porque no lo terminan de ver. Luego hay algunas que sí, pero de manera muy puntual. O sea, que hacen mucha pedagogía para desmontar todo un sistema de privilegios y de relaciones invisibilizadas que... Pero yo también entiendo, aparte de que tú dices, o sea, y yo lo comprendo, y, o sea, yo creo que el feminismo nos va a ayudar a todos. Pero yo entiendo la resistencia porque es verdad que van a perder privilegios, van a ganar muchísimas cosas, vais a ganar emocionalmente, que es la salud que necesitáis. Pero vais a perder privilegios, claro que sí. Pues, hijo, la vida, los habéis tenido mucho tiempo, una deuda histórica. Vamos a escuchar este lado de la mesa. A mí lo que me da un poco de pena con este tema del feminismo, y hablando un poco de la cuestión de si estamos cómodos hablando en nuestro entorno, yo creo que se ha politizado el término excesivamente. Entonces, según con quién hables y lo que estén dispuestos a escuchar, porque hoy en día yo lo que veo, y lo comentaba el otro día, es que estamos muy polarizados. O sea, la gente está como muy enrocada en un bando y el otro todo es rechazo y el suyo todo es aceptación. O sea, hay una especie de falta de crítica y de autocrítica impresionante, y creo que eso se extiende al feminismo. Y porque... no sé, enseguida es feminazi. Bueno, no es feminazi, es que yo exijo igualdad de condiciones. Para mí el feminismo es igualdad de condiciones, y si para esas igualdades de condiciones son necesarias ciertas cuotas, pues son necesarias ciertas cuotas, porque esto está estudiado, y porque si yo me tiro 3, 4 años entre bajas, no sé cuánto, expulsada de la profesión, pues no me parece mal que haya, o lo que dices tú de los sexenios, o sea, ese tipo de fórmulas son necesarias. Tengo colegas, que tampoco es que sean amigos, pero tengo colegas con los que de vez en cuando sale el tema y, por ejemplo, del mundo de la ingeniería hay mucha violencia con este tema. O sea, creo que dentro del mundo técnico somos afortunadas porque la arquitectura es un tema muy poético, o sea, creo que la mujer, el carácter femenino, la feminidad, entra muy bien en la arquitectura, en parte por el tema de la domesticidad y en parte por la sensualidad que tiene todo lo que comporta la arquitectura, la ciudad y tal. Pero en el mundo de la ingeniería, por ejemplo, tengo muchos amigos ingenieros que se quejan constantemente de estos temas de feminismo y de cuotas. Dicen, ¿por qué a mí me mandan a Argelia y a mis compañeras no? Chicos, por cuestiones obvias, ¿no? Pero ellos se sienten violentados, porque realmente tenerte que ir a Argelia por trabajo a vivir a un campamento, perdón por el término, es una putada, seas mujer o seas hombre. Pero los riesgos que conlleva ser una mujer, evidentemente, son mucho mayores. Entonces, claro, son temas, pues también la mujer pare y tú no.
¿sabes? ¿Por qué tú no te encargas del hijo desde que nace? No, porque entre otras cosas creo que los hombres no están, vamos, hay un tema de maternidad, de biológico, ¿no? Pero tampoco están dispuestos a renunciar a ciertos privilegios. Y a ver, hasta cierto punto lo entiendo, quiero decir, ¿sabes? No lo comparto, pero lo puedo llegar a entender. Hombre, a los privilegios es difícil renunciar. Es difícil renunciar a los privilegios, efectivamente, y creo que, bueno, dentro de lo que estamos en la arquitectura, yo creo, como temas a mejorar, que hay que reivindicar la supervivencia de esta profesión, porque al margen de ser mujer, que por supuesto siempre será una merma y una dificultad, creo que la profesión está muy mal. Creo que hay muy poco acceso al trabajo, creo que la forma en la que se mueve el trabajo público es muy torpe, muy lenta, muy exigente, pero con todos, ¿eh? No quiero decir que sea un tema exclusivamente femenino, y yo creo que hay que lucharlo, y vamos, esto al margen de ser mujer, creo que hay que lucharlo. Y por supuesto creo que hay que seguir defendiendo políticas que aboguen por esta igualdad y que tengan en cuenta el tema femenino sobre la mesa, porque es un temazo y no tiene color, o sea, no depende de ser de izquierda o de derecha, es una cuestión de... A mí me hace gracia porque cuando sacas el término feminismo la gente se pone muy nerviosa, pero cuando empiezas a hablar de casos concretos, la gente como que entra, sí, claro, si tienes razón, es verdad lo que estás diciendo. Bueno, es que eso es el feminismo, es que estamos en la misma página, pero el hecho de ponerle un nombre que se ha politizado tanto, pues dificulta mucho sacar el tema de conversación con mucha gente. Y yo creo que es algo que incluso deberíamos hacerlo por intentar romper esas barreras y sacarlo más a menudo sin tanto tapujo. Pero yo creo que eso nos va a dar herramientas para lidiar con eso. Escuchamos un momento a Isabel y ya damos la palabra que se nos... Yo para mí la vida son decisiones y lo que tú haces es predicar con el ejemplo. Entonces, realmente la palabra me importa quizás menos o el verbo me importa menos, sobre todo cuando está tremendamente politizado y polarizado. Resistencia para tratar el tema de género en mi entorno, yo personalmente, y disculparme, quizás vivo en una burbuja, solo la he encontrado a nivel como madre, como arquitecta y como empresaria, la he encontrado a nivel cliente. Es difícil que un cliente privado te confíe un proyecto, es muy difícil. El cliente público no. Entras en los procesos de licitación y entras igual que un hombre y conseguimos contratos en licitaciones públicas. Pero el cliente privado es ahí donde yo noto la resistencia. En otros entornos de empresa, para nada. No la he notado y me siento perfectamente muy respetada, muy valorada en mi sesgo, en mi condición, en mi profesionalidad, y es lo que tengo que decir. ¿Y qué puedo hacer? Chicas, todas, más ambición. Tenemos que hacer nuestra obra propia si es lo que deseamos. Yo quiero hacer obra propia y en eso estoy, próxima a un cambio de década, y voy a seguir, y seguiré como Niemeyer, ¿no? Perdón, que murió con casi 100 años, pero eso forma parte de nuestra profesión, que utilizamos todos los cuadrantes del cerebro y por lo tanto somos más longevos. Los arquitectos, está demostrado, somos más longevos. Y los hijos, es una cuestión biológica. Hasta los 7 años está demostrado que necesitan a la madre, y la madre tiene que estar ahí. El padre no puede suplir a la madre. Yo creo que hay una biología ineludible. Y a partir de los 7 años el padre tiene que estar a piñón y ayudando de los unos a los 7 años, porque es que la madre es insustituible. Una madre no se puede sustituir. Y a partir de los 7 años, pues la madre es más sustituible y el padre pues tiene que... perdona María, pero es que eso es así, está demostrado para el desarrollo de los seres humanos como personas que se han sentido apreciadas, valoradas. Su autoestima está basada en el amor de la madre, la autoestima de una mujer. Yo no lo comparto. Yo tampoco lo comparto. Porque yo creo que eso viene de lo mismo, de una componente cultural en la que la mujer ha tenido que asumir ese rol de lo emocional, de los cuidados, de la valoración. Entonces, pues claro, hombre, pero que la madre... que está condicionado Claro. hasta los 7 años a tu madre, si es que tu madre es la que te ha criado, porque es la que ha estado en el sistema, el sistema ha estado perfectamente diseñado para que sea tu madre, para que no esté en el mundo laboral. Yo creo que en mi caso, que considero que mi conciliación
no es que fuera modélica, pero su padre estuvo ahí, pero él nunca quiso hacer de madre, ni yo nunca quise hacer de padre. Entonces los hijos necesitan esas dos componentes, ¿no? Bueno. No, vamos a dar la palabra a ver si hay alguna pregunta que queréis hacer a alguna de ellas. ¿A quién se lo pasó? Habéis quedado satisfechos todos con todo el debate. Como habéis visto, estaba abriendo grandes posibilidades. O sea que... ¿Alguna intervención? ¿Ese debate que hay por ahí lo queréis hacer? No, solamente que... Espera, que lo dejo, que lo dejo bien. De viejos, somos mayores, había menos gente en la escuela, es que niñas éramos menos. Yo traía esos datos, pero no he querido sacarlos a colación por el riesgo de parecer la abuela cebolleta. La carrera no, ahora hay una proporción de niñas enorme. Éramos un 10% de estudiantes las mujeres. Éramos muy pocas. Entre que la sociedad tampoco nos ayudaba y que éramos menos que quiere, mira, no podíamos ser. Estamos llegando, y están llegando, la gente joven está llegando. Ahora en la escuela, a través de una compañera que da clases allí, la proporción es 60% chicas, 50% chicos. En procedimiento de expresión gráfica, que es una carrera de primero, había un 19, pero cuando ibas avanzando en la formación iban reduciéndose. Había mucho abandono en la época de formación. También tengo que decir que cuando yo terminé no había teléfonos móviles, no había internet. En mi fin de carrera se hizo delineado con rotring. Quiero decir que ahora ha cambiado tanto, ha sido tantas las revoluciones tecnológicas que han cambiado nuestra profesión y a todo ha habido que adaptarse, porque si no, no estamos aquí. Y ahora presentamos ofertas en plataformas. Hasta hace poco pues nos íbamos a las colas de los registros, que solía haber muchas colas de compañeros, que además era estupendo porque aprovechabas para saludarlos a todos, darles una broza, enterarte de cómo les iba y tal, pero ahora son las frías plataformas que te dan unos sofocos que para nosotras se quedan. Y bueno, ha cambiado mucho todo, tenemos muchas más, personalmente creo que para ejercer la profesión ahora es más cómodo, con las herramientas tecnológicas que nos están asistiendo. También es verdad que ya no tengo a cargo a mis hijos. Pero el hecho, por ejemplo, ¿hay alguien más que esté preguntando? Yo por poner un punto de creencia en que la mujer sí está llegando, por lo menos en determinados sectores, aunque parezca, no lo sé, la crisis a nivel arquitectura está en todos lados, no solo afecta a las mujeres, todos estamos padeciendo eso. Pero a nivel institucional, yo estoy encantado de las reuniones que tengo en el CACOA. Tenemos la presidenta del TESCAE, es una mujer, en el CACOA 4 de los decanos son hombres y 4 son mujeres, o sea, está habiendo una llegada de la mujer arriba a las instituciones en situaciones de poder. En las No nos instituciones olvidemos. públicas. Bien, pero están llegando, es que eso era Hombre, impensable pues, hace estaría 15 bueno. años. Bueno, pero ellos tampoco tienen menos edad, ¿eh? Bueno, en esos puestos normalmente suele ser Quiero mayor. decir que esos puestos son de edad, pero me refiero pues, más a mi favor, porque si precisamente son del poco porcentaje de mujeres que había, arquitectas entonces, estamos que 4 de ellas han llegado a ocupar cargos de responsabilidad con mucho más dificultad. O sea, más abierto está el panorama que si hubiera habido igualdad de salida, ¿no? Si de un 10% han llegado al 50%... Claro, pero eso tiene mucho que ver también con los movimientos feministas. Pues, O sea, esto es una lucha que... Eso estoy ratificando, Sí, que me alegro de que sea así. Sí, bueno. Y de confirmando que hay sitios donde sí ha llegado la mujer, ¿no? Lo que pasa y que está llegando con capacidad de decisión. yo creo, yo ante una cosa que ha dicho Isabel, de pronto he recordado que yo ahora mismo, desde el 2017, monté una cooperativa de arquitectas mujeres, ¿no? Ahora una se fue y ha entrado un chico muy joven, pero de alguna manera lo lideramos mujeres, ¿vale? Y yo he vivido, claro, nunca lo sabes, ¿no? Pero clientes que tú dices, este me la ha liado parda porque somos mujeres, ¿vale? Es decir,
un cuestionamiento, de una falta de, como de credibilidad, de confianza, de seguridad, se sienten inseguros. Y es algo que tú no lo sabes, porque tampoco le vas a hacer una encuesta, ¿no? Y por qué no da un paso para atrás o lo que sea, pero yo es que he tenido un estudio con hombres y ahora tengo un estudio con mujeres. A nivel un poco de relación, vamos, yo quiero mucho a mis antiguos socios, pero tengo ahora una tranquilidad y un bienestar que, bueno, que lo he conseguido, ¿no? A lo mejor pues podría haberlo conseguido, pero... Y creo que tiene algo que ver con el género, no es obligatorio, no es necesario, pero hacia la calle, no, se duda antes de... O sea, tenés como que ir demostrando que eres, ¿no? Que eres lo más, y eso sigue existiendo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también el tema, vamos, yo no quiero quedarme en ese tema, pero yo creo que algo que tenemos que desmontar es que los roles de género son biológicos, sinceramente. Creo que es algo muy, muy peligroso, muy delicado, y entiendo que caigamos ahí porque lo tenemos como muy metido, pero vamos, o sea, creo que es muy peligroso, es muy duro. Es muy importante tener, claro, no, porque si no, no sé, me parece algo como que para empezar el cambio eso lo tenemos que tener como muy claro. Yo, en relación a lo que tú decías, de lo de dices, que es un momento en el que dices, tío, pues en las administraciones públicas, dices, se está viendo cómo este feminismo y cómo se está logrando, digamos, esta igualdad a base de cuotas, pero luego en la administración privada, o sea, yo tuve la suerte de trabajar... No, bueno, ya que no son cuotas, pero que hay una visibilidad. No son que llegan, ¿no? Que sí, evidentemente, porque llegan, porque aunque sean cuotas, son gente que llega que son excelentes, no son solo cuotas. Pero a mí me ha pasado trabajando, cuando yo estuve un año trabajando para la Junta, con la beca, la Secretaría General de Vivienda, tuve la suerte de acompañar, yo era la becaria de la Secretaría General de Vivienda, y entonces acompañaba a Alicia a muchos eventos. Uno de ellos fue un foro, un encuentro de los mayores empresarios de la construcción de Andalucía. Digo empresarios, porque todos eran hombres. La única mujer que había sentado en esa mesa era Alicia. La única. Y eso fue en 2022, ¿no? En 2022. La única mujer. Ahora, a las 2 semanas más tarde, fuimos a un encuentro de las agrupaciones de vecinos que habían recibido las ayudas al alquiler para la accesibilidad de los edificios y tal. Un 90-85% de las presidentas de las comunidades que habían luchado por esas ayudas porque están al cargo de los cuidados y tenían esa mentalidad abierta de necesitamos cuidar a nuestras personas mayores, que suba aquí un carrito, una silla, no sé cuánto, eran mujeres. Entonces, evidentemente, hemos dado muchos pasos hacia adelante, pero nos queda un recorrido larguísimo, y un recorrido larguísimo que de verdad tenemos que abrir los ojos y tener cuestiones como lo de los roles de género, claro, porque estamos echándonos para atrás nosotros en la conciliación. No, sí, que no te lo digo. Claro, sí. Que sin duda es valorable, que sí es verdad que hay espacios en los que se ha podido ir consiguiendo en lo público, en la administración, y que está muy... Y claro, eso es algo que no vamos a dejar de felicitar por eso. Y hay mucha gente jovencita aquí, no tenéis... Estaría bien que les parece. Vosotras, que son las nuevas generaciones. Hombre, eso es fundamental. Vale. No, que yo sobre lo que habéis estado mencionando antes, sobre la ambición y sobre los porcentajes que estabais hablando en la escuela, y yo creo que nosotros del tirón hemos estado de acuerdo que somos muchas mujeres ahora mismo estudiando, y para nada creo que falte la ambición, y la verdad es que no puedo comprobarlo porque no he estado antes, pero dudo que la hubiese antes, sino que estuviese visibilizada, y por todo lo que habéis dicho del síndrome de la impostora y tal, y es que no me extraña que haya ese síndrome, si es llegar primer día de primer curso de la carrera de arquitectura aquí en Sevilla, curso 0, los jefes de departamento. Creo que había una mujer, pero que vamos, sí, y no me dio para verla. Entonces, creo que encima eso es que llegamos nuevas sin ningún tipo de referencia, y al llegar, creo que una de las primeras cosas que hacen es como contaminarnos de eso, ¿sabes? Un poco. Y tanto también con la cantidad de profesores que tenemos y las charlas que se dan, que es complicado, son todas de hombres básicamente, y esta, sí,
una, ¿no? Asistió una mujer, yo creo, y también yo creo que, en plan, por eso estoy muy agradecida también de venir aquí, porque es como que yo creo que no lo va a entender a lo mejor un hombre, pero ve a una mujer, da igual, es que cualquiera es como súper... Es que parece una tontería porque... No, pero por eso está me habla una arquitecta, no habrá arquitecta, pero es que como nunca veo ninguna, pues veo una, es un poco... Claro, es como si viera... Claro, y sin embargo han dejado, bueno, ellas lo son, han dejado claro que lo hay, y por eso es tan importante también lo de las referencias, ¿no? Que ella, y que había muy pocas en Andalucía, tenían, pero claro, por eso las referencias, incluso que los cuadri productos... tenemos 4 profesores y 3 profesoras y lo hemos celebrado un montón. Gracias. Qué lindo. ¿Alguien más? Y bueno, yo soy de México y vengo de un país donde mueren por feminicidios 10 mujeres todos los días. De promedio, sí, por simplemente ser mujeres, por temas machistas. Entonces simplemente valoro y reconozco mucho lo que todas las mujeres viven en el mundo, ¿no? En todos lados no hay igualdad. Siempre hay un enfrentar algo, ¿no? Yo creo que habrá también que valorar mucho el privilegio que tenemos todos nosotros, hombres, mujeres, todos, y sobre todo de ahí comenzar, de ahí hacia adelante. Afortunadamente tenemos una profesión muy bella donde tanto la creatividad de hombres y mujeres está dentro del círculo. Entonces simplemente continuar con ello, la lucha de este tema de feminismo obviamente es necesario. ¿Por qué? Por toda la historia que hemos tenido en años pasados, pero bueno, creo que poco a poco se va, poco a poco y con un poco más de años se va a ir disminuyendo mucho más esta brecha. Y pues bueno, simplemente yo observo este privilegio en el que vivimos, en el que España también se encuentra, en el que Europa se encuentra, que sí estamos en algunos pasos diferentes en cuanto al día a día de lo que llegamos a hacer. En México también hay excelentes arquitectas, está Tatiana Bilbao, que es top del mundo, claro, Frida Escobedo también, que es top del mundo, pero al fin y al cabo lo que siempre mencionamos, hay más referentes de algunos hombres, ¿no? Entonces, incluso también nosotros mismos hombres impulsemos mucho más, ¿no? O sea, entre todos. Yo creo que es un todos con todos, ¿no? No mujeres con mujeres, ni hombres con hombres, un todos con todos, y así se hará un círculo más homogéneo. Muy bien, y bueno, muchas gracias. simplemente eso. Y además muy importante lo que tú has dicho, que hablamos del privilegio, porque igualmente aquí ninguna somos racializadas y somos mujeres aquí. O sea, hay un privilegio que estamos teniendo también aquí. O sea, de eso tampoco se está hablando. ¿Dónde están las personas racializadas, las personas trans en la arquitectura? Yo no las veo. La verdad. Sí. No sé si habrá alguna gitana arquitecta conocida, no sé. ¿No? Pues no me suena La verdad que nada. no. Por ejemplo. Que en general no hay referente, es muy triste. Hombre, es que, El acceso no es el es mismo. que realmente no solo el acceso, sino que realmente para tener tu propio estudio, tu propio espacio, tú tienes que tener las espaldas cubiertas de alguna manera, ¿eh? Eso es así, o sea, yo me he quedado, o sea, vamos a ver, o sea, o tener las espaldas cubiertas o sentir que las tienes. Aunque no sea... No, porque eso te da una seguridad para emprender camino, que si tú sabes que si no te paga tal cliente, te quedas en la calle, porque no, o sea, eso no se puede vivir, o sea, Claro. ese estrés no puedes vivir. O sea, yo reconozco que mi familia, o sea, nunca me ha tenido que rescatar, pero que estaba ahí para lo que, no sé, esa tranquilidad, eso efectivamente hay mucha gente, digamos, un tema de clase ahí fundamental y es muy tremendo, Sí. muy Y tremendo. además ha salido en varias ocasiones aquí. Sí, sí. Pues no sé si habrá alguna pregunta más. Y si no, yo creo que porque ya es una buena hora, ¿no? Que tenemos rato. ¿Vamos bien? Eso yo creo que es lo que nos digáis. Pero ya se ve movimiento en la sala. Pues, ¿nadie más quiere comentar algo? Bueno, pues si no queréis comentar nada más, le damos por concluida la mesa.
Yo espero que os hayáis sentido bien. Yo me he sentido súper bien escuchando y hablando con vosotras. Muchas gracias. Gracias a ti. Inma, y al colegio. Y nada, y que no sea solo el 8M cuando hablemos también de estas cosas, ¿sabes? Que a veces nos dan así como más oportunidad, pero hay que hablarlas en más ocasiones. Pues nada, muchas gracias al colegio de nuevo, a todos. Sí, yo creo que dar las gracias al colegio, a la decana y a Candela. Y a Candela.